Bienvenidos al episodio número 13 de esta serie de videos y mentoría entrega de precio. En esta presentación vamos a hablar acerca de las asignaturas del Balance Price Range, es decir, de aquellas cualidades, detalles, características peculiares del concepto y que te van a permitir entender mejor cómo se generan los movimientos y por qué en ocasiones el precio, por ejemplo, penetra aquellos rangos que ya están en equilibrio. Recordemos lo que aprendimos en el episodio anterior. Entendemos que a partir desde este máximo hasta el mínimo tenemos sell side delivery y luego buy side delivery, por lo tanto todo lo que está por debajo de ese máximo está en equilibrio. Entonces, al estar en equilibrio podemos decir que esto es un balance price range debido a que el precio está en equilibrio. En inglés, price imbalance. Todo lo que está por encima de ese máximo entonces está en desequilibrio, tenemos el movimiento alcista, pero inmediatamente el precio contrae, equilibra el rango o movimiento anterior. Entonces, esto quiere decir que cada movimiento se equilibra con el movimiento posterior. O en otras palabras, un movimiento anterior se equilibra con el movimiento posterior. Es así de sencillo. Sin embargo, no en todos los casos o no en todos los escenarios el precio alcanza el máximo anterior del rango que está en equilibrio y reacciona exactamente a ese nivel, sino que en ocasiones lo que tenemos es una penetración del precio dentro del rango que ya está en equilibrio. Y aquí es cuando uno, por ejemplo, es muy común que uno se ponga a buscar fair value gaps, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sucede con esos fair value gaps? Tú tienes que pensar que un fair value gap dentro de un rango como este es además, sí, valga la redundancia, un fair value gap también es un rango, pero en desequilibrio. Por lo tanto, es susceptible de ser cubierto en su totalidad. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta que surgiría acá es, ¿a dónde mirar cuando el precio ingresa dentro de un rango en equilibrio en términos de movimiento? Porque estamos hablando desde máximo a un mínimo o viceversa y que todo ese rango compuesto esté en equilibrio. Es decir, si el precio ingresa a ese rango que está en equilibrio, ¿cuáles son los rastros, las huellas que yo debo encontrar dentro de ese rango? Repito, un fair value gap que está dentro de un movimiento anterior, en este caso tenemos este swing anterior, es un rango en desequilibrio y es susceptible de cubrirse por completo. Lo que vamos a aprender a continuación es el rango al que le tenemos que prestar atención a la hora de que el precio ingresa en un, lógicamente, rango en equilibrio. Hablemos de las signaturas del Balance Price Range. Y es que cuando el precio ingresa dentro de un rango en equilibrio, tú vas a buscar los desequilibrios dentro de él, ¿verdad? Eso sería lo lógico o lo que te enseñaron en un curso de $50. Sin embargo, ahora vamos a hablar acerca del PPR en forma de Fair Value Gap. Cuando tú tienes un movimiento alcista, ¿ok? No necesariamente de tres velas alcistas, pero que este movimiento tenga un Fair Value Gap en su interior, por lo general lo que hace es identificarlo. Así que lo que vamos a hacer es quedarnos específicamente con el área de este Fair Value Gap. El Fair Value Gap puede estar compuesto por una vela, o de hecho lo está, pero cuando digo puede estar compuesto me refiero a que este escenario, este ejemplo, imagínate que lo encuentras en temporalidad diaria, ¿de acuerdo? Cuando tú reduces la temporalidad, por ejemplo, a 4 horas o a 1 hora o a 2 horas o a 3 horas, lo que vas a encontrar exactamente en ese rango es esto. Correcto. Un movimiento alcista en forma de vacío de liquidez, que es un tema que hemos estudiado en esta mentoría. Un BC, ¿verdad? Un Buy Side Imbalance, Sell Side Inefficiency, al cual hemos aprendido a delimitar de esta forma, al cual le marcamos sus límites de esta forma. Y todo lo que está en medio de estos límites es un desequilibrio, independientemente de si dentro de este rango existan mechas o existan fair value gaps. Si tú te enfocas en el fair value gap dentro de este movimiento, entonces estarías dedicando tu enfoque a un rango mucho más pequeño, mucho más estrecho, ¿verdad? Y algunos le dicen a esto afinar la entrada, afinar el área. No, no, no. No vas a hacer esto todavía. No vamos a hablar acerca de dónde vas a colocar tu punto de entrada todavía, o tu operación, mejor dicho. No. Simplemente quiero que aprendas a descomponer un fair value gap que encuentras en una vela en una temporalidad mayor, en temporalidad menor lo encuentras con un montón de velas. ¿Me explico? Ahora, es importante que te mencione lo siguiente.
Cuando en el futuro nosotros tenemos un movimiento que ingresa a este rango en desequilibrio, conformado por el bici, que en temporalidad mayor es un fair value gap, de esta manera, lógicamente este rango se equilibra, ¿correcto? Por lo tanto, acá tenemos price imbalance. Esto yo les enseñé cuando les hablé acerca del llenado del vacío de liquidez. Y cuando hablamos acerca de las signaturas del llenado del vacío de liquidez, les expliqué que aquellos dos rangos en equilibrio, ¿de acuerdo? Específicamente de estos que nosotros delimitamos, origen, fin, ¿verdad? En el futuro pueden ejercer o van a ejercer una presión en el precio cuando éste retorne a esos rangos. No necesariamente a un rango establecido por un movimiento, sino me refiero específicamente al rango que tú delimitas de origen, fin y que compone un BICI o un CIBI, ¿verdad? Un vacío de liquidez como tal. De la misma manera, cuando nosotros estamos o por ejemplo tenemos un caso bajista, vamos a encontrar un fair value gap, ¿verdad? No necesariamente compuesto de tres velas bajistas, pero imagínate que este fair value gap está dentro de una vela bajista. Es un fair value gap en forma de CB, Sell Side Imbalance, Buy Side Inefficiency. Imagínate que esto lo encuentras en temporalidad mayor, pero cuando descompones la temporalidad o en otras palabras reduces la temporalidad, encuentras esto. Y es que vas a encontrar esto, ¿de acuerdo? En algunos casos es probable que encuentres a lo largo de este movimiento algunas velas que interrumpan la entrega, ¿de acuerdo? Me refiero a que no va a ser un movimiento bajista o no necesariamente va a ser un movimiento bajista de solamente velas bajistas, ¿verdad? Va a ser un movimiento bajista con alguna vela alcista en el camino. Pero te vas a enfocar en esto. Un fair value gap en temporalidad mayor es un movimiento compuesto en temporalidad menor de varias velas. ¿Y qué hacemos? Exactamente lo mismo que en el ejemplo anterior. Nos vamos a quedar solo con el fair value gap de temporalidad mayor y en temporalidad menor vamos a comprender que sin importar si tenemos mechas, si hay 1, 2, 3, 4 fair value gaps dentro de ese movimiento, tú lo que haces es delimitar el origen y el fin. ¿De acuerdo? Vas a considerar todo el rango. Esto es un desequilibrio en forma de CB, Sell Side Imbalance, Buy Side Inefficiency. Si en el futuro el precio luego cubre todo ese rango establecido por los límites de tu desequilibrio, entonces tú puedes asumir que el precio está en equilibrio, ese rango está en equilibrio. En inglés, price imbalance. Así que si tenemos esto en consideración, podemos hablar, por supuesto, de los escenarios realistas en el gráfico. Imagínate que tú tienes una resistencia, ¿ok? O, por ejemplo, una neutralización de un máximo. Y también imagínate que tienes un soporte y o una neutralización de un mínimo. Hablemos primero de la resistencia o la neutralización de un máximo. Cuando el precio se acerca a ese nivel de resistencia, key level, o cuando neutraliza un máximo, tú te tienes que enfocar dentro de todo el movimiento, ¿de acuerdo? En el desequilibrio del extremo. Sí, te vas a enfocar en el desequilibrio del extremo de un movimiento, aunque no es lo único en lo que te vas a enfocar. Puedes incluso enfocarte, cuando digo puedes, me refiero al verbo poder. Puedes enfocarte en todo el desequilibrio, origen y fin. Claro, para tener el fin necesitaríamos una vela bajista, ¿verdad? Para delimitar el fin. Todavía no tenemos el fin. Pero mientras tengas esto, vas a enfocarte en el desequilibrio del extremo, si quieres reducir el área de trabajo. Si no, lo puedes hacer perfectamente delimitando todo el bici, su origen y su fin. Una vez que el precio ha llegado a la resistencia o ha neutralizado un máximo, por lo general vas a ver este tipo de detalles. A esto yo lo puedo describir de manera muy sencilla. Un fair value gap que se cubre con otro fair value gap, ¿verdad? Seguramente han visto esto en Twitter y en algún otro video y te dicen o te venden esto como un BPR y, oh, sí, genial. Bueno, ahora vas a entender un detalle en relación a este escenario. Cuando tú tienes este contexto, ¿de acuerdo? El desequilibrio o la ineficiencia que existe en el fair value gap del movimiento alcista se está cubriendo con el movimiento posterior, se está equilibrando. Al ser un rango en equilibrio, se convierte en un balance price range. Y cuando un fair value gap se cubre de esta manera con otro fair value gap o inclusive con una serie de velas, no necesariamente tiene que ser una misma vela o no necesariamente tiene que ser otro fair value gap. ¿Me explico? Y es importante que tengan esto en cuenta porque si no van a llegar a sus gráficos y se van a obligar a sí mismos a buscar un fair value gap que se cubre exactamente con otro fair value gap y esto no necesariamente tiene que ser así. Cuando tienen esta pauta,
Lo primero que deben considerar es que ese BC, ese Fair Valley Gap en forma de BC, Buy Side Imbalance, Sell Side Inefficiency, tiene una consigna o tiene una naturaleza original de soporte, ¿verdad? Los Fair Valley Gaps que se originan de esta forma son soportes. Pero cuando el rango se cubre por completo, entonces su polaridad cambia. Este a su vez se convierte en una resistencia. Esa es la razón por la que nosotros vamos a observar. No digo podemos o quizá vayamos, no, vamos a observar una reacción, dado que este Fair Valley Gap ha cambiado su polaridad. Por lo tanto, en una vela posterior lo que tú vas a ver es apertura, una reacción en ese BPR en forma de Fair Valley Gap y tu objetivo sería ir en busca de un área de sell side liquidity, ¿no? Puede ser un mínimo anterior. Esto si construyes el setup basado en, repito, el desequilibrio del extremo de un movimiento. Yo lo que menciono muchas veces en mis sesiones de Zoom es enfócate en el desequilibrio del movimiento que alcanza el nivel importante o el desequilibrio del movimiento que genera una neutralización. Es muy importante que tengan esto en cuenta. Pausen el video, retrocedan y repitan y anoten lo que acabo de decir. En el caso de un soporte o una neutralización de un mínimo, tendríamos un movimiento bajista en el gráfico y evidentemente vamos a tener varios desequilibrios en él, no solamente un Fair Value Gap. En este caso yo solo coloco un Fair Value Gap, pero es un ejemplo neutro, es un caso de muchos que van a encontrar y con el que lo que quiero es que ustedes entiendan o procuren utilizar su criterio, ¿de acuerdo? No es un ejemplo absoluto. Lo que encuentren en el gráfico va a variar, por supuesto, y esas distinciones van a enriquecer tu conocimiento y tu portafolio de setups, de escenarios, para que tú puedas tomar mejores decisiones. Así que en este caso, basado en la misma consigna del ejemplo anterior, vamos a trazar el desequilibrio del extremo, un Fair Value Gap en forma de CIBI. Sin embargo, repito, no necesariamente te vas a enfocar o no necesariamente puedes enfocarte en el desequilibrio del extremo, sino en todo el CIBI, desde su origen hasta su fin. En este caso no tengo una vela alcista que delimite su origen como en el ejemplo anterior, que sí tengo una vela bajista que se entiende que es el origen del bici, pero en este ejemplo bajista tú puedes tener en consideración el origen y el fin para delimitar todo el desequilibrio, incluyendo las mechas que existan dentro de. Sí, porque imagínate tú, si tú tomas en consideración dos, tres velas de cualquier temporalidad, ¿ok? Eso en una temporalidad mayor, imagínate que tú tomas cuatro velas. En una temporalidad mayor, eso puede ser un Fair Valley Gap. Si las velas son de 15 minutos, puede ser un Fair Valley Gap de una hora, lógicamente. Si son velas de un minuto y fusionas cuatro velas, puede ser un Fair Valley Gap de 4 minutos, ¿verdad? Entonces, basado en esas consignas, es que nosotros podemos fusionar todo el rango en desequilibrio o simplemente enfocarnos en el desequilibrio del extremo. Una vez que el precio ha llegado al área de soporte, al key level o ha neutralizado un mínimo, vamos a esperar que se genere una reacción. Repito, la reacción no necesariamente tiene que ser con un Fair Value Gap. El precio no necesariamente tiene que cubrir el Fair Value Gap anterior con otro Fair Value Gap. No. Este cruce del área del Fair Value Gap, ¿de acuerdo? Puede realizarse con una serie de velas. Y lo que tú vas a observar en esa serie de velas es una reacción en ese rango. Es decir, a medida que el precio va superando el Fair Value Gap anterior, vas a ver reacciones. La vela cierra o puede cerrar dentro de ese rango, abre otra vela y sigue subiendo, ¿verdad? Pero lo que a ti te interesa es que ese rango se cubra por completo. Cuando este Fair Value Gap se supera, se cruza, tenemos que recordar la naturaleza original del Fair Value Gap en forma de CIBI. Este funciona originalmente como resistencia para inducir al precio a continuar cayendo. Pero cuando se supera, entonces cambia su polaridad. Al cambiar su polaridad, acciona como un BPR en forma de Fair Value Gap y se utiliza para el lado contrario. Por lo tanto, en una posterior vela lo que nosotros veríamos sería una reacción de este tipo. Lo que buscaríamos entonces sería ir a por un área de buy side liquidity que puede ser un máximo que tú tengas dentro del contexto de acuerdo. Sin embargo, también es importante que yo te mencione y te aclare que este no va a ser el único ejemplo que vas a encontrar en tu gráfico. Variamos un poquito este ejemplo.
Fíjense la diferencia de este caso con el caso anterior. Pónganle pausa al video y ahora noten la diferencia. Aquí la diferencia es que nosotros tenemos un mínimo, tenemos el movimiento, el desequilibrio dentro del movimiento que alcanza el nivel de resistencia, el nivel importante, el key level o el movimiento que genera la neutralización de un máximo. Y luego o posteriormente tenemos un movimiento bajista. Este movimiento bajista no tiene que ser necesariamente con una vela, ¿de acuerdo? Hago estas aclaraciones para no estar colocándoles un montón de ejemplos en este video, si no se me hace de 4 horas el video, ¿de acuerdo? Entonces, este movimiento bajista puede verse o reflejarse en varias velas también, ¿ok? Pero acá tenemos una diferencia y es que se está rompiendo el mínimo del movimiento que alcanza el nivel importante o que genera la neutralización. Si tú consideras, en este caso yo lo que hago es precisamente considerar todo el bici, ¿verdad? Porque en este caso el bici es solo ese Fair Valley Gap. Ahora, ese Fair Valley Gap, si tú reduces la temporalidad, se convierte en un montón de velas, ¿me entiendes? Lógicamente, cuando el precio supera ese rango, ¿en qué se convierte? En un BPR en forma de Fair Valley Gap. O si tienes un bici con varias velas, porque estás considerando el rango con varias velas, ese rango, de la misma manera, se convierte en un Balance Price Range. Pero estamos hablando de un rango que está dentro de lo que nosotros conocemos ya por el episodio anterior como un BPR. Pero el BPR en el episodio anterior yo lo expliqué en términos de movimiento. Ahora te lo estoy explicando en términos de Fair Valley Gap, ¿verdad? Esto es lo que tú tienes que observar cuando el precio penetra en un rango que está en equilibrio. ¿De acuerdo? Acá no tenemos que mezclar conceptos de estructura, no tenemos que decir, acá se rompe el mínimo anterior y tenemos un market shift. No, no. Acá la consigna es la resistencia, el key level o la neutralización de un máximo y el desequilibrio del movimiento que alcanza esos key levels o que genera esa neutralización. ¿Por qué? Porque posteriormente ese desequilibrio, cuando se cubra, es un balance price range. Y al regresar el precio va a reaccionar a él. No necesariamente tu operación tiene que estar acá, ¿ok? No necesariamente tu operación tiene que estar acá, pero si el precio reacciona acá, te está dando el feedback que necesitas para entender que ese rango está accionando como una resistencia adicional. Y posterior a ello, sí puedes construir tus setups, por supuesto que sí estarías en toda la capacidad. Nuevamente, vas por un área de sell side liquidity. En el caso o ejemplo de la derecha, lo que nosotros, a diferencia del ejemplo anterior, tenemos aquí es, claro, la neutralización del máximo del movimiento que contiene el desequilibrio. Entonces, enfoquémonos en el movimiento que contiene el desequilibrio y que alcanza el nivel importante, el key level, o que neutraliza un mínimo. Repito, este desequilibrio no necesariamente se va a cubrir con una sola vela, puede ser una serie de velas, ¿ok? Lo vas a visualizar en tu gráfico. No me creas a mí. Ve a tu gráfico y búscalo. Y de hecho te voy a dejar algunos ejemplos aquí, así que no te pierdas este video, míralo hasta el final. Una vez que el precio supera el desequilibrio, ese desequilibrio se torna como un soporte, ¿de acuerdo? Porque ya tenemos la consigna aquí del key level, la neutralización o la neutralización del mínimo. Y no tenemos que aquí agregar consignas o pautas estructurales de que, oh, se rompió el máximo. ¿Por qué? Porque hay un error. La gente piensa que porque se rompió el máximo del último movimiento bajista, eso es un market shift. Y ya les he explicado en mi mentoría de estructura que solo ver un movimiento de neutralización no implica un market shift. Aquí te estoy hablando acerca de un complemento de análisis basado en entrega de precio, basado en cómo los desequilibrios se cubren, se equilibran y funcionan o actúan como soportes o como resistencias. ¿De acuerdo? Entonces, este movimiento alcista va a estar compuesto, puede estar compuesto por una serie de velas, por supuesto, repito. Es más, inclusive el mismo Fair Valley Gap, si bajas de temporalidad, lo que vas a encontrar es una serie de velas. No importa. Puedes trazar el origen de ese CIBI, el fin de ese CIBI, esperas que exista un movimiento que cubra todo ese rango. Y con eso lo que tenemos es la misma lógica del ejemplo anterior, la misma lógica, o claro, la misma lógica del ejemplo anterior, pero adicionalmente una visualización mucho más profunda, una comprensión mucho más profunda de cómo actúan aquellos rangos de desequilibrio dentro de un BPR en términos de movimiento. Porque yo sé que desde este máximo hasta este mínimo tengo sell side delivery.
Perfecto. Y desde este mínimo hasta este nuevo máximo tengo buy side delivery. Por lo tanto, todo lo que está por debajo de ese máximo está en equilibrio. Sin embargo, si el precio penetra un rango que está en equilibrio, ¿en qué me debo enfocar? ¿A dónde debo mirar? A aquellos fair value gaps que se han equilibrado. Es sencillo, es simple. Una vez que tú tengas el retorno del precio a ese rango, te enfocas en ir a por un área de buy side liquidity. ¿De acuerdo? Vamos a ver unos ejemplos que te van a asentar mejor lo que te acabo de explicar. Fíjate que nosotros tenemos acá sell side liquidity, es decir, este es un movimiento de neutralización, ¿de acuerdo? Y dentro del movimiento de neutralización tenemos un fair value gap en forma de CB. Y a esto me refería. La manera en cómo el precio cruza el fair value gap no tiene que ser con una vela, puede ser una, dos, tres, cuatro, cinco. Y vas a ver algún tipo de reacción. En este caso, el precio llega al límite superior de ese fair value gap, contrae, cierra esta vela, apertura de la siguiente, expande y rompe el máximo anterior. Perfecto. Ya saben que esto es uno de los ejemplos que hemos visto en la lámina anterior. Cuando el precio retorna, la naturaleza original de este fair value gap es que accione como resistencia, pero al haberse superado y al entender que desde este máximo hasta este mínimo hay sell side delivery y luego cuando existe el movimiento alcista hay buy side delivery, o sea, todo ese rango está en equilibrio. Entonces, si el precio penetra ese rango, ¿en qué me debo enfocar? ¿A dónde debo mirar? Repito, a aquellos fair value gaps que se han equilibrado y que se han convertido, por lo tanto, en un balance price range. Eso te permite a ti configurar tu setup en esa área e ir a por el área de buy side liquidity que tienes más próxima. ¿Se dan cuenta de lo sencillo que es? Vayamos a ver un ejemplo bajista. Nuevamente, movimiento alcista, buy side liquidity, y en el movimiento que genera la neutralización, ¿qué tengo? Tengo un desequilibrio. Sin embargo, ¿qué les he comentado yo? Ustedes pueden trazar desde acá. Este sería el origen de todo el movimiento alcista, ¿verdad? Sí, ese sería el origen de todo el movimiento alcista y este sería el fin. El mínimo de esta vela bajista sería el fin. Porque ya tengo una vela contraria, una vela que interrumpe y luego posteriormente todo un movimiento bajista. Sin embargo, en este caso me estoy enfocando en solamente el Fair Value Gap. Cuando el precio supera el Fair Value Gap, aquí con esta vela alcista, con el mínimo de esta vela alcista, fíjense, cierra dentro de, el máximo de esta vela supera un poco, los cuerpos se mantienen por dentro, enfóquense en la narrativa y luego en esta vela bajista, ¡boom! Sell side liquidity, es decir, se rompe el mínimo del movimiento que genera la neutralización y o, en otros casos, del movimiento que está alcanzando una resistencia, ¿no? Un key level. En términos sencillos, ruptura de ese mínimo, tenemos una contracción. ¿Y qué es este Fair Value Gap? Tú lo que entiendes es que desde este mínimo hasta este máximo tienes buy side delivery. Y desde este máximo hasta el momento en el que se rompe ese mismo mínimo, tengo sell side delivery. Ese es un rango en equilibrio en términos de movimiento. Pero cuando el precio penetra un rango en equilibrio en términos de movimiento, ¿a dónde debes mirar? Al desequilibrio en forma de Fair Value Gap que se ha equilibrado y que ha cambiado su polaridad, porque claro, esto es un Fair Value Gap en forma de bici. Lo normal es que accione como soporte, ¿verdad? Cuando se supera, cambia su polaridad, se convierte en una resistencia, ¡boom! Sell side liquidity. Es sencillo, pero a ver, veámoslo en términos macro, ¿sí? Un poquito más desde lejos. Fíjense que acá tengo el mínimo, tengo sell side liquidity. Y vamos a revisar ahora qué es lo que hay aquí. Acerquémonos y tenemos la línea de color rojo que era el sell side liquidity del ejemplo anterior, de la lámina anterior, perdón. La traslado. Y en este caso, enfóquense en qué estoy marcando aquí. Aquí no estoy marcando solo un Fair Value Gap. Si yo me acerco, vamos a acercarnos, ¿de acuerdo? Lo que estoy trazando es el origen del CB y el fin del CB que lo establece la apertura de esta vela bajista, porque el máximo de esta vela alcista está más arriba. Entonces, no me enfoco necesariamente en solo un Fair Value Gap, ¿se dan cuenta? A eso me refería. Me enfoco en el origen, el fin. Todo ese rango se supera con cuerpos de vela. Miren la reacción. No tiene que ser solo una vela la que cruce todo ese CB completo. No, pueden ser varias velas. Lo que es importante es que tú entiendas la narrativa del gráfico. Por tanto, si este CB se cruza, se convierte en un BPR, ¿verdad? Y cuando el precio alcanza ese BPR, tengo allí
una operación en compra a favor de un movimiento alcista que busque un buy side liquidity, una neutralización de un máximo. Vayamos a ver un ejemplo bajista. Tengo buy side liquidity y tengo un movimiento con un desequilibrio, pero nuevamente mismo proceso, mismo proceso. Me acerco un poquito. Fíjense que trazo el origen de ese bici y trazo el fin de ese bici. No me enfoco solamente en el Fair Value Gap que tengo aquí en el extremo inferior o en el extremo superior, que lo puedo hacer, por supuesto que sí, si quiero reducir el área de trabajo y si quiero esperar algún tipo de característica específica alrededor de esa área. No es que yo trazo un nivel y coloco una operación, no. Necesito una narrativa alrededor de él, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tengo acá? Acá lo que yo hago es simplemente trazar todo el desequilibrio del movimiento que genera la neutralización, ¿verdad? Listo, ya lo entienden, yo sé que ya se lo grabaron, ya se lo memorizaron. ¿Qué pasa? El precio genera un movimiento bajista, rompe el mínimo del movimiento que genera el desequilibrio y al regresar tengo un movimiento bajista. Un movimiento bajista, yo puedo vender por este mínimo, por este mínimo o por este mínimo. Acá me faltó colocar sell side liquidity, pero ustedes ya entendieron cuál es el mensaje de este tipo de setups. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Que busques esto en un horario específico. No pienses que esto va a suceder a cualquier hora del día. No pienses que porque te estoy mostrando este tipo de setups, voy a buscarlo y voy a colocar mi operación a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, 8 de la noche. No. Lo coloco en la madrugada porque no, necesitas un sistema, un plan que te diga a ti a qué hora colocar tus operaciones. Si los buscas donde sea, vas a hacer las cosas mal. ¿De acuerdo? Eso también te permite entender que van a haber días en que tengas una operación y van a haber días en que no tengas una operación. Es totalmente normal. Pero de este tema de plan de trading vamos a hablar en otro video. Este no es el único tipo de setups que tú vas a encontrar en tu gráfico relacionados al BPR en forma de Fair Value Gap o en forma de CB, en forma de BC, ¿de acuerdo? Porque si recordamos los ejemplos anteriores, si yo unifico la cantidad de velas que tomé en consideración, yo puedo considerar que son Fair Value Gaps de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas, Fair Value Gaps de 45 minutos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy tomando 2, 3 velas y eso es algo válido, ¿ok? Eso es algo que sí se puede hacer. Sin embargo, lo que vamos a hacer ahora es tener en consideración algunas pautas relacionadas a nuestra forma de entrar cuando encontramos un BPR en términos de movimiento, no necesariamente en términos de desequilibrio, porque ya te expliqué que lo que tú puedes hacer es, claro, si tú tienes un movimiento, en este caso, de máximo a mínimo, sell side delivery, de mínimo a máximo, buy side delivery, y ya sabes qué hacer cuando el precio ingresa, ¿verdad? Ya sabes qué hacer, buscar el desequilibrio dentro de, en forma de Fair Value Gap, en forma de BC, de CB, que se haya convertido además en un BPR y ya sabes qué hacer. Sin embargo, es importante que tú sepas que incluso en esta misma vela, ¿ok? O en esta misma vela vas a encontrar un setup. No necesariamente similar al que te acabo de mostrar en las últimas láminas, sino un setup que consiste en entender en qué momento se equilibra ese rango desde este máximo hasta este mínimo o viceversa, desde este mínimo hasta este máximo, dentro de la formación de las velas que te estoy marcando en color rojo. ¿En qué momento se equilibra ese rango? ¿Ese rango se equilibra cuando la vela cierra? No. Ese rango se equilibra mucho antes de que la vela cierre. Ese rango se equilibra cuando los primeros movimientos estructurales de estas velas se empiezan a generar, pero obviamente estas velas tú las tienes que descomponer en temporalidades menores. Imagínate que son velas de 1 hora. La única manera que mires la estructura de formación de estas velas es, por ejemplo, reduciendo la temporalidad a 1, 2, 3, 4, 5 minutos, ¿verdad? Y allí es donde te das cuenta en qué momento se equilibró el rango, en qué momento ese rango se convirtió en un BPR. Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, tú tienes este máximo, este mínimo, el precio sube y toda esta vela se contrae en su mismo periodo de formación? ¿Eso quiere decir que el precio está reaccionando? ¿Qué pasa si se contrae en su mismo periodo de formación y luego vuelve a romper el máximo anterior? ¿Por qué sucede eso? Igual aquí. ¿Qué pasa si en los primeros minutos de formación de esta vela se contrae? ¿Eso quiere decir que el precio está rechazando la neutralización, que se va a ir para arriba? No.
¿Qué pasa si se contrae y vuelve a salir con fuerza? Bueno, esto es precisamente lo que vamos a estudiar en el siguiente episodio. ¿Cómo puedo construir un setup a través de este tipo de rangos en forma de BPR? Así que no te pierdas el episodio número 14 de esta serie de videos y mentoría, entrega de precio.